Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema de tribología, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. En el tema anterior fue soluciones, ahora nos toca hablar sobre tribología, ¿no? El objetivo de este tema es explicar la importancia de la tribología, definir los tipos de desgaste y explicar los componentes de flujo. Muy bien. Entonces, damos inicio al tema de tribología. Ya, ¿qué es tribología? Ya, es una ciencia que estudia la lubricación, el desgaste y la fricción, ¿no? Entonces, en el desarrollo de este tema se va a ver esos puntos, ¿no? Empezamos con fricción, ¿no? ¿Qué cosa es fricción? Ya, fricción es la fuerza de oposición que puede oponer el piso frente al movimiento de un, de una masa. ¿Ya? Eso es la fricción. ¿Ya? Conforme aumente la fricción, entonces vas a tener que aumentar la fuerza para que puedas mover una masa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, existen diferentes fricciones en el mismo piso o también en el mismo medio, ¿no? Como se pueden dar cuenta en la figura 4, ¿sí? En la figura 4, la fricción del fluido, ¿no? Que evita a que tú puedas desplazarte, ¿no? Moverte, ¿no? La fricción del piso, ¿no? La fricción del piso que evita a que la masa se pueda desplazar, ¿no? Y bueno, y en rodamiento hay fricción, sí, sí hay fricción, ¿no? Sino que es diferente a ver, son diferentes las fricciones. En la primera gráfica, por ejemplo, ¿ya? En la figura uno vemos al hombre que quiere mover a la masa, ¿cierto? ¿No? Entonces, en respuesta, el piso va a generar una fuerza de resistencia, ¿ya? En ese momento, la persona va a hacer bastante fuerza, pero no lo va a mover. ¿Por qué? Porque la fricción genera más fuerza, ¿no? Más fuerza a la masa, ¿no? ¿Cómo puede aumentar la fricción? Con el peso, ¿no? A ver, por ejemplo, si ustedes tienen un barril y tienen este barril vacío, lo mueven, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora ese barril lo llenan de agua? Va a ser, de repente van a poder mover, pero con mucha fuerza, ¿no? Va a ser muchísimo más difícil a que muevas el barril vacío. ¿Por qué? Porque aumentó la masa, ¿no? Entonces, en el segundo ejemplo vemos que ya lo movió, ya la masa ya fue movida. Y cuando va a ser movida, vas a ver que la fricción va a disminuir. ¿Por qué? Porque en el primer caso estaríamos hablando de una fricción estática y en el segundo caso estaríamos hablando de una fricción dinámica. ¿Ya? En el tercer caso es una fricción fricción de rodamiento, ¿no? Pero en este caso la fricción sigue siendo estática realmente, estática, ¿no? Y solamente de que la masa se está moviendo por rodamiento, por rodadura. Ya, y en la cuarta gráfica vemos a una persona que está recibiendo posición mediante el fluido, ¿no? Por fuerza de corriente, ¿no? Que realmente nosotros también cuando caminamos estamos en contra de la corriente de aire, ¿no? Porque es más difícil correr en contra del aire que correr a favor del aire, ¿no? Y seguramente alguna vez ya lo experimentaron eso ustedes, ¿no? Listo. Entonces, acá, entonces,
Frente a lo que hemos visto, existe un rozamiento estático y un rozamiento dinámico, ¿no? Rozamiento estático es cuando la masa no se mueve. La masa no se mueve, ¿no? Entonces, la fuerza es tal que no supera a la fricción. ¿Ya? La fuerza externa es tal que no supera a la fricción. Pero en rozamiento cinético, sí, la fuerza supera a la fricción, ¿no? Y después que mueves el componente sigue viendo resistencia del piso, pero la resistencia disminuye. ¿No? Por eso nosotros podemos asegurar qué cosa. Nosotros podemos asegurar de que, perdón, nosotros podemos asegurar de que la fricción o el rozamiento estático es mayor que el rozamiento cinético. ¿Ya? Podemos asegurar eso, ¿ya? Es mayor que. ¿Ya? No tenemos consulta, ¿no? Listo. Entonces, mira, eh, esta gráfica nos puede explicar mucho del comportamiento físico. Mira, en el lado izquierdo tenemos la fuerza externa, ¿no? En el lado inferior tenemos la región estática, ¿ya? La región estática y la región dinámica. O sea, esto es, en el lado inferior es la fuerza de rozamiento, ¿no? Fuerza de rozamiento, ¿ya? Voy a ponerle rozamiento, ¿ya? Entonces, mira, conforme aumenta la fuerza externa, ¿qué cosa va a aumentar? ¿Qué cosa va a aumentar? La fuerza de rozamiento, ¿no? Mira, aumentó una fuerza externa, aumentó ¿qué cosa? La fuerza de rozamiento. Sigue aumentando la fuerza externa y sigue aumentando ¿qué cosa? La fuerza de rozamiento. Mira, sigue aumentando la fuerza externa y ¿qué cosa va a seguir aumentando? La fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, incrementa de forma paralela, ¿no? ¿Sí? Incrementan de forma paralela. Aumenta la fuerza externa y aumenta la fuerza de rozamiento. ¿Cierto? Pero va a llegar un punto en el que la fuerza externa ya es máxima. No, perdón, la fuerza de rozamiento es máxima y ya no va a soportar más a la fuerza externa. ¿Ya? Entonces, fuerza externa máxima. ¿Qué significa? De que apenas quiera superar la fuerza, esta fuerza marcada, esta fuerza máxima, entonces va a pasar de la región estática ¿a qué región? A la región dinámica, ¿no? Y en la región dinámica la fuerza de rozamiento, ¿cómo es? Es menor, mira, es menor. Significa de que apenas mueves un poquito más, no, apenas aumentas un poquito de fuerza, empieza el movimiento. Inmediatamente baja, ¿qué cosa? La fuerza de rozamiento. ¿A qué nivel? A ese nuevo nivel, ¿no? A ese nuevo nivel. A ese nuevo nivel baja. Mira, ya bajó la fuerza la fuerza externa ha bajado, ¿no? ¿Por qué? Porque esa energía extra se convierte en movimiento. Ya, esa energía extra se convierte en movimiento. Listo, entonces a medida que vas a incrementar más fuerza, seguramente se va a mover más rápido. ¿Cierto? Entonces, muchachos, entonces así es como pasa de la región estática a la región dinámica. ¿Ya? Así es como vería la fuerza de rozamiento. Entonces, esto explica el comportamiento del cuerpo, ¿no? Entonces, eso es respecto a la fricción. Respecto al desgaste tenemos los cuerpos se desgastan al interactuar unos con otros, ¿no? Existen diferentes tipos de desgastes. Desgaste abrasivo, de corrosión, por rozamiento, desgaste de cavitación, de fatiga, erosivo, adhesivo. ¿No? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a empezar a trabajar en grupo para conocer, conocer
estos tipos de desgaste, ¿no? Los grupos van a exponer el tema asignado a cada grupo, ¿no? Muy bien. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. El tema de mi grupo es el desgaste abrasivo y adhesivo. El desgaste abrasivo. El desgaste abrasivo o abrasión se refiere a la pérdida de material causada, entre otras cosas, por la acción mecánica de un agente de fricción o por un medio fluido. También es causada por cuerpos externos moviéndose sobre una superficie. También cuando un material se desplaza sobre un metal genera un deterioro, y esto provoca que la pieza sometida al deterioro se desgasta hasta quebrarse o romperse, provocando que el material que lleva en su interior se derrame. También dependiendo del tribosistema, el desgaste puede ser causado por una combinación de los cuatro mecanismos básicos del desgaste: abrasión, adhesión, fatiga superficial y reacción triboquímica. Ahora le paso a mi compañero Barcelona. Eh, Se deslizan una contra otra, se dice que existe el desgaste abrasivo entre dos cuerpos. Los puntos salientes de una de las superficies frotarán y cortarán la otra superficie como resultado del deslizamiento relativo entre las superficies. Al comienzo de este tipo de desgaste, el calor producido en los puntos de contacto es eliminado por las capas de lubricante o por conducción al resto de las piezas. Voy a darle paso a mi compañero. Bueno, ahora hablaremos sobre el desgaste adhesivo, ¿no? El desgaste adhesivo es un fenómeno que ocurre cuando dos metales frotan junto con fuerza suficiente para provocar la eliminación del material de la superficie menos resistente al desgaste. De palabras más físicas, cuando dos superficies metálicas entran en contacto unas con otras, inicialmente solo se tocan en algunos puntos ásperos. La fricción y el desgaste se originan en estos puntos. Cuando se aplica una carga de compresión, estos puntos rugosos se deforman plásticamente y finalmente se sueltan. Se sueldan juntos debido a la alta presión que se crea. Ah, este tipo de desgaste lo podemos ver, bueno, en lo que sería de la industria. Eh, este desgaste es posible en sistemas mecánicos como son las uniones ensambladas con cierre de forma, las uniones árbol cubo, las empaquetaduras y sellos estáticos, rodamientos, etcétera. Y eso sería todo, profesor. Ya, profesor, voy a aumentar algo más ahí. a ver, En las fases intermedias del desgaste adhesivo se observan raspaduras, rayaduras de coloración y adhesión. Al continuar el desgaste adhesivo, toda la superficie de contacto puede recalentarse en secciones grandes de la superficie, pueden alcanzar la temperatura de fusión, adherirse y separarse de la superficie original. Condiciones para que se haga posible el desgaste adhesivo. Las condiciones que se hacen posible el desgaste adhesivo son problemas de las piezas, problemas del montaje, problemas de lubricación, velocidad excesiva y cargas excesivas. Muchas gracias. gracias grupo uno. Vamos con el grupo 2. Profesor, yo voy a empezar con desgaste erosivo. Este desgaste de la erosión ocurre cuando las partículas duras en fluidos en movimiento a alta velocidad golpean la superficie. Este, y causan impactos localizados y daño abrasivo. Eh, este desgaste frecuentemente tiene apariencia de mate o picada. Ahora le doy paso a mi otra de mis compañeros. Profesor, buenas tardes. Bueno, ¿escucha? Sí, adelante. Mira, yo voy a dar un pequeño detalle, ¿no? De desgaste por fatiga. Mayormente, bueno, acá como se puede ver en las imágenes, es en engranajes.
A veces, por ejemplo, en un carro, cuando se estás manejando en la caja de cambio, a veces haces un mal cambio y suena ahí como que los engranajes suenan y chocan entre ellos y ahí se va desgastando. Ahí podríamos decir que es un desgaste por fatiga. Y en desgaste por erosión, podría ser en las pistas. Cuando uno va de viaje por provincia, siempre en el cerro cae piedras. Y ahí, como podemos ver en la foto de la esquina, hay una imagen, lo voy a agrandar ya. Cómo caen las piedras, cómo va a ser el desgaste pues, de erosión. Así, erosión por corte abrasivo, erosión por fatiga, erosión por deformación plástica, así, por la forma que cae la piedra, pues, y erosión por fractura. Bueno, ese es el detalle que quise dar. ¿Alguien más que pueda dar algo? Yo, el desgaste por fatiga mayormente surge por concentración de tensiones mayores a las que puede soportar el material. Eso incluye las, dislo- las dislocaciones, formación de cavidades y grietas, como el desgaste por flotación o desgaste adhesivo. Eso es todo, profesor. ¿Algún compañero que quiera hablar? Ok, listo. A ver, vamos a dar un buen ejemplo sobre fatiga, ¿ya? Por ella queda un poco de duda. Muy bien, vamos a continuar con el grupo 3. Buenas tardes, profesor, nuestros compañeros. Hoy día me tocó investigar sobre el desgastes de corrosión, cavitación y corrosión por flotación. Bueno, la corrosión es el ataque destructivo de un metal por reacción química o electroquímica. Es un proceso natural en lo cual se produce una transformación del elemento metálico a un compuesto más estable que un óxido. Bueno, la corrosión, el mayor problema de la corrosión es que la destrucción del metal afecta, por lo tanto, la pérdida económica que conlleva, Se fue el audio, ¿no? La primera es corrosión seca, cuando el ataque se produce por una reacción química sin Está yendo el audio. de localización. Es un tipo de corrosión en donde la pérdida del metal ocurre en áreas discretas o localizadas. Este tipo de corrosión ni la superficie ni el medio son homogéneas. Los productos insolubles generados por corrosión precipitan formando películas en la superficie del metal. Es el desgaste por cavitación. Este es un fenómeno que se estudia bastante en la ingeniería naval durante el diseño de todo tipo de barcos, debido a la corta vida útil de algunas partes, tales como las hélices y los timones. En este caso, por ejemplo, los submarinos se ven afectados debido a que presentan características inoperativas, por ejemplo, en la vibración, en los ruidos o en la cavitación provocada por el casco de las hélices, perdón. Existen dos tipos de cavitación existen dos tipos de cavitación, tanto por succión y por descarga. Por succión es cuando la bomba se encuentra en una condición de baja presión, ya que el vacío hace que el líquido se transforme en vapor o en la entrada del rodete. La cavitación por descarga hace que la bomba también se encuentre en alta temperatura, y esto ocurre normalmente cuando la bomba tiene el 10% de su punto en eficiencia óptima. Bien, la corrosión por flotación
es algo muy parecido a la soldadura por fricción. Ocurre cuando dos superficies están en contacto y experimentan pequeñas amplitudes relativas al movimiento oscilatorio. También este frotamiento produce la destrucción de la capa pasiva, por la cual el implante metálico alcanza su resistencia a la corrosión. Es muy común ver esto en placas o en tuercas o en tornillos, ¿no? Las cuales pueden causar fracturas por fatiga. Y es todo, profesor, gracias. Listo. Muchas gracias con el grupo 3. Entonces pasamos al grupo 4. Adelante, grupo 4. El profesor comienza. Adelante, adelante. Ya, voy a comenzar por lubricantes. Un lubricante es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles, forma una capa que impide su contacto, permitiendo su movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones. Tengo ejemplos: aceites minerales, aceites vegetales y animales y aceites compuestos. Le doy paso a mi compañero. Bueno, profesor, pasando a la lubricación es el proceso técnico empleada para reducir el rozamiento entre dos superficies, ya que se encuentran muy próximas y el movimiento. ¿Y cuáles son las ventajas de la lubricación? Uno, reducir el rozamiento y mejorando el rendimiento del motor. El aceite permite evacuar las impurezas gracias al filtro de aceite y al drenaje. Y también evacuar de manera eficaz el calor, enfriando el motor para evitar la deformación de las piezas. Y por último, el propósito de la lubricación es interponer un agente lubricador entre dos elementos. Este lubricador tiene como objetivo reducir el rozamiento reducir el rozamiento y la temperatura de los elementos en contacto. Algún compañero que quiera aportar algo. Yo, la viscosidad de un lubricante. La viscosidad de un lubricante tiene una gran influencia en el rendimiento y la dureza de la vida útil de la maquinaria. Al seleccionar un lubricante de viscosidad adecuado para su aplicación, puede reducir al mínimo el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento. Consiste en la resistencia al desplazamiento y al corte. Se ve afectada por diversos factores como la contaminación con agua, partículas u otros lubricantes, pero también puede afectarle el envejecimiento del aceite. Los dos tipos de hábitos de la viscosidad son la viscosidad cinética, cinemática y la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica o absoluta da información sobre la fuerza necesaria para hacer fluir el lubricante, mientras que la viscosidad cinética indica la velocidad que influye en el lubricante cuando la aplica la fuerza. Y la unidad de la viscosidad dinámica es la milipascal por segundos o el equivalente en centipoise, mientras que la unidad de la viscosidad cinética es el milímetro cuadrado por segundos o el equivalente en centiporques. Gracias, profesor. A ver, profesor, en los equipos pesados, para saber en qué estado se encuentra el lubricante, se realiza un análisis de aceite y posteriormente un análisis de viscosidad para determinar si existe contaminación o se encuentra partícula de desgaste. Cuando la viscosidad aumenta, algunas posibles causas pueden ser la contaminación con hollín,
presencia de insolubles o contaminación con agua, oxidación o evaporización de bases ligeras. Si disminuye algunas causas, si disminuye la viscosidad, puede ser la fractura del aditivo elevador del índice de viscosidad o la dilución por combustible. Algunos efectos por el aumento de viscosidad pueden ser el aumento del desgaste durante el arranque. También puede ser la reducción de potencia, cavitación, formación de depósitos dañinos y sedimentos. Y algunos efectos cuando disminuye la viscosidad son el aumento de fricción debido al contacto del metal con metal, aumento del consumo de aceite, y también puede haber fugas internas y externas. Gracias. Ya, muy bien. Entonces vamos con el grupo 5. Adelante, grupo 5. Hola, ¿qué tal? En este momento les voy a dar a conocer acerca de los tipos de lubricantes, mineral sintético y algunas funciones de la lubricación. En primer lugar, ¿qué es el lubricante, no? Es una sustancia que es colocada entre dos piezas móviles que forma una capa que impide su contacto. Esto permite su movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones. El lubricante es una sustancia gaseosa, líquida o sólida que reemplaza una fricción entre dos piezas en movimiento relativo por fricción interna de sus moléculas, que es mucho menor. ¿Okay? Los lubricantes también se clasifican por su naturaleza, que son minerales, sintéticos y semisintéticos. Los minerales son los aceites provenientes del refinado del petróleo. Los sintéticos son creados de forma sintética que no tienen origen natural, tienen mayor resistencia térmicas y mejores propiedades antidesgaste. Semisintéticos son mezclas de ambos aceites, lo cual le da propiedades diferentes a las que poseen cada uno en forma individual. Okay. El lubricante sintético es un lubricante que consiste en compuestos químicos que se fabrican artificialmente. El lubricante sirve para evitar la fricción y el desgaste entre piezas metálicas que se encuentran en constante movimiento. El lubricante mineral es el más usado y barato de las bases parafínicas o natfénicas. Se obtiene tras la destilación del petróleo crudo después del gasoleo y además y antes que lo adquieran. Comprendiendo un 50% del total del crudo, este hecho así como su precio hacen que sea el más utilizado. Como le había mencionado, el lubricante se da en sólido, en líquido y gaseoso. En el caso del lubricante gaseoso se pueden considerar una corriente de aire a presión que separe dos piezas en movimiento. Los lubricantes sólidos son como por ejemplo el disulfuro de molibdeno, la mica y el grafito. Y en el caso de los líquidos, lo más conocido son los aceites, los lubricantes que se emplean, por ejemplo, en los motores. ¿Ok? ¿Algún compañero? Sí, profesor, buenas tardes con todos. En caso de las funciones de un lubricante, este lubricante nos puede ayudar a reducir el desgaste, reducir la fricción, evitar la corrosión, controlar la contaminación, controlar el calor, transmitir potencia y también en caso de la maquinaria pesada. Sabemos que esta maquinaria está sometida a duras y largas jornadas de trabajo, por lo que necesita un lubricante que los proteja contra la oxidación, participe en el equilibrio térmico, ejerza una función antidesgaste, sirva de equidad con los gases de la combustión y tenga capacidad neutralizante contra la contaminación. Hay varios que cumplen funciones importantes, pero sin duda el aceite lubricante. La transmisión de la maquinaria pesada requiere un lubricante que la proteja contra los desgastes
destructivos y corrosivos, por lo que este debe estar previsto a aditivos de extrema presión para que los engranajes soporten la carga a que no son sometidos durante funcionamientos y deben tener una viscosidad que facilite una buena duración del aceite en todos los puntos. Gracias, profesor. Ok, profesor. También están otros tipos de lubricantes, aparte de los ya mencionados sólidos, líquidos y gaseosos. Estos son los semilíquidos, los lubricantes para engranes y los lubricantes de corte para roscar. Bueno, los sólidos, así como un breve repaso, son aquellos que pese a su condición se emplean en situaciones extremas. La mayoría de las veces se recurre a estos en estado pulverizado para que resulte más sencilla su aplicación. En el caso de los sólidos, de los líquidos, estos se utilizan frecuentemente para la limpieza y mantenimiento de las máquinas manufactureras, calderas y, bueno, en fin, todas aquellas que se emplean con fines industriales. También están los gaseosos, como mencionaron anteriormente. Y bueno, una vez obtenida la mezcla que diluye por medio de hidrocarburo, la disculpe, mi internet se fue. Bueno, como decía, ¿no? Los gaseosos. Es posible su obtención por medio de la unión química de derivados de petróleo, aceite mineral, solventes y elementos inertes. Una vez obtenida la mezcla se diluye por medio de hidrocarburo, permitiéndose con ello la extracción de una sustancia de baja viscosidad que permite su pulverización. De aquí que sea uno de los tipos de lubricantes más empleados en el área doméstica por la facilidad con el que el mismo puede ingresar a las grietas y espacios cerrados, permitiendo así la limpieza y el ablandamiento de partes. Otro tipo también son los semisólidos, y estos son aquellos que se obtienen por medio de un proceso de disolución del jabón en aceite, con la finalidad de adquirir una sustancia de cierta viscosidad, que se emplean para la lubricación de partes de la maquinaria, en las cuales el aceite no cumple una función alguna. También están los lubricantes para engranes. Bueno, algunos consideran que estos no son aceites en sí, pero por su apariencia sólida y viscosa, que los asemeja más bien a una grasa. Estos se emplean para ser untados en partes específicas de la maquinaria o herramientas, a fin de que, bueno, cumplen su función mejor, ¿no? Y bueno, al final están los de corte para roscar, y son aquellos que se fabrican con cierto grado de pureza para ser aplicados en arandelas, ejes y roscas. Se caracterizan porque en su composición no presentan cloro ni ningún tipo de halógeno. Eso es todo. Muchas gracias. Ok, algo que se me olvidaba mencionar acerca de los lubricantes minerales, son obtenidos por la destilación del petróleo, que son fuertemente aditivos, ¿no? ¿Para qué? Para soportar diversas condiciones de trabajo, para lubricar altas temperaturas, para poder permanecer estable en un amplio rango de temperatura, para poder tener la capacidad de mezclarse adecuadamente con el refrigerante, para poder tener un índice de viscosidad alto, para tener una higrocospicidad definida. Ok, pues eso sería todo. Listo, muy bien. Entonces vamos con el grupo 6. Gracias, grupo. Grupo 6. A ver, profesor, grupo 6, la curva que representa, la curva de Strebeck, ¿no? La curva de Strebeck es utilizada en tribología para explicar la evolución de ciertos fenómenos de lubricación mediante las variaciones del coeficiente de fricción en función de diversos parámetros que se pueden caracterizar, por ejemplo, tomando como criterio un mecanismo bien lubricado. En lo que es la curva del gráfico de Strebeck, podemos ver cómo el coeficiente de fricción varía a medida que va avanzando el movimiento rotativo y la velocidad que tienen los cuerpos, ¿no?
El coeficiente de fricción varía ya que el lubricante es la medida que aumenta la velocidad y también se presenta en la operación en la medida que lubrica. Se hace presente varios en mecanismos que toman los cuerpos o mecanismos impactados en el tipo de fricción, ¿no? Encontramos en este gráfico, por ejemplo, tres tipos de lubricación. Una, la lubricación marginal, en la primera parte, donde toda lubricación depende de los aditivos lubricantes que están inmóviles o con un despliegue de velocidad casi nula. Se puede observar que hay poca viscosidad y eso es por eso que el gráfico muestra una película corta, que es la parte ploma con el gráfico amarillo arriba, y hemos adicionado una imagen ahí de unos engranajes que están con cero lubricante, ¿no? Cero viscosidad. Entonces hay choque entre metales. En la zona 2 hay lubricación mixta, donde hay parcialmente viscosidad y también hay rozamiento de metales, ¿no? Es una atracción entre la lubricación hidrodinámica y la marginal, generalmente observada en el arranque o en la parada de la maquinaria. En la zona 3, en el gráfico, podemos observar que hay más lubricante, ¿no? Entonces, no hay fricción entre metales y esto se le llama lubricación fluida. Las superficies del cojinete están perfectamente separados con una película gruesa de fluido y se puede ver en la imagen, ¿no? En la primera parte, el coeficiente de fricción va a estar en función a la velocidad que los cuerpos emiten, ¿no? Y en la última parte, como hay lubricación y no hay rozamiento de metales, el coeficiente de fricción va a estar en función a la velocidad de cuerpos y netamente ligado a lo que el lubricante da, ¿no? Que es viscosidad, que es lo importante. Hay una imagen ahí también, profesor, de un medidor de aceite, usando de ejemplo un motor. Poco aceite como demasiado aceite produce el mismo efecto, ¿no? El mismo problema, ya que en poco aceite no encontramos viscosidad y es por eso que hay rozamiento de metales. Y haciendo un uso excesivo de aceite, un momento. Al hacer uso excesivo del aceite, hay una pieza del motor que hace un funcionamiento como de una licuadora, ¿no, profesor? Y cuando el aceite sobrepasa la medida del cárter, esa pieza, que no me acuerdo ahorita el nombre, hace un movimiento rotatorio como el de una licuadora. Entonces, hacer un movimiento rotatorio como el de una licuadora produce burbujas en el aceite y esto produce, como ya sabemos, aire. Y cuando las cañerías empiezan a succionar el aceite para distribuirlo en los distintos cilindros, también están succionando aire, ¿no? Entonces, esto hace que el aceite pierda su principal función, que es la viscosidad. Y es como que prácticamente no hubiese aceite, ¿no? Es por eso que ocasiona el mismo problema. No sé si alguien más del grupo quisiera agregar algo. Ya. Muchas gracias, grupo. Desgaste hemos visto el abrasivo. El abrasivo es cuando existe contaminación en el lubricante. Entonces se van a mover las superficies y esta contaminación va a generar más desgaste. Eso se llama abrasivo, ¿ya? Un contaminante entre las dos piezas móviles, ¿ya? Eso es desgaste abrasivo. Correcto. Después, mira, ¿qué cosa va a generar? Va a generar rayaduras, ¿no? Y si tú sacas esas limallas, o sea, si tú sacas esa muestra, mira, puedes llegar a observar estas limallas, mira, y estas limallas son los que generan esta rayadura. ¿Qué desgaste es? Abrasivo. Listo, después hablamos de desgaste erosivo, incluso uno de sus compañeros mencionó la erosión en las pistas, correcto, erosión en las pistas. No, otro tipo de erosión es en el aire, ¿no? Si viene el aire y tiene contaminantes, entonces ese aire va a generar daños en la pared. O en el fluido al momento de venir a gran velocidad y girar, entonces los contaminantes del fluido van a empezar a dañar a las paredes, ¿no? ¿Eso qué desgaste es? Erosivo, ¿no? Acá hay otro tipo de desgaste erosivo, mira, de fluidos. ¿Ves? Hay erosiones, ¿no? Cavitación, ¿qué es cavitación? Cavitación se genera cuando el fluido pasa de alta presión a baja presión.
Entonces, de una alta presión llega a una curva, inmediatamente pasa a una baja presión, ¿no? Ahí que se genera una implosión. ¿Qué significa? Es lo contrario a explosión, son fuerzas hacia afuera, implosión son fuerzas hacia adentro. Entonces, implota, genera unas ondas, se llaman ondas supersónicas, que cuando estas ondas se generan cerca a una pared, lo que hace es dañar a la pared, ¿no? Y quitar pequeñas estructuras, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a ver? Como pequeños huequitos, ¿no? Mira, eso es por cavitación. Ha habido gran cantidad de implosiones. ¿Por qué se genera? Porque el fluido, el enfriador viene, o el refrigerante viene a gran velocidad y cambia de sentido. En eso se genera la implosión, ¿no? Eso es cavitación. Profesor, ¿es posible eliminar la cavitación? No, no es posible. Lo que puedes hacer es disminuir, pero no eliminar. De tensión y fatiga. Ya puede ser por cargas muy grandes, falta de alineación o lubricación inadecuada, ¿no? Por deslizamiento. Es cuando pasas tantas veces que el material por el rozamiento cinético se empieza a zafar, a fisurar por el deslizamiento cinético. ¿Te acuerdas lo que vimos al inicio de clase? ¿No? Ya, ese rozamiento cinético es lo que arranca partículas del cuerpo, ¿no? Ya, ahí tenemos algunos Profesor, tipos de... Sí, dime. el anterior sería como sacarle filo a algo, o sea, le vas como que, Sí, como sacarle filo, sería parecido a algo así. sí, ese es un tipo de desgaste. Y hay otro tipo de desgaste, por tensión de fatiga. ¿Cómo es? Esto es por rodamiento. En este caso ya no hay fuerzas de rozamiento estático, dinámico, ¿no? Por ejemplo, en las pistas, ¿qué pasa en las pistas? En las pistas los coches están pasando, ¿no? Las llantas están girando, pero las llantas están rozando del piso o no. ¿Las llantas rozan o no del piso? Sí, profesor. No, no rozan, porque la llanta está en contacto permanente, pero no hay deslizamiento entre las llantas y la pista. Están tocándose nomás. ¿Cuándo rozan? Cuando das el frenado y la llanta, ¿no? Hace ese ruido, ¿cierto? Profesor, cuando hay derrape, profesor. Claro, derrape. Ahí hay deslizamiento. Ahí hay rozamiento. No, pero mientras está girando la llanta, si no la llanta no avanzaría, pues. Imagina, échale aceite ahí, ¿no? Si echas aceite, entonces la rueda va a girar. Ya, entonces, desgaste por contacto de tensión es cuando las llantas están pasando, y tú ves la pista nuevecita, ¿no? Nuevecita. ¿Por qué? Porque solamente han pasado despacito, las llantas no han rozado, ¿ya? Pero internamente, ¿qué se va a generar? Fisuras, como la primera figura. Fisuras. Que estas fisuras, que son pequeñitas, se van a sumar, y con el tiempo se va a fatigar. Y cuando se fatiga es cuando se salen pedazos grandes de material. ¿No? Por eso en la pista está bien, y de un momento a otro se empieza a rajar varias partes. ¿Por qué? Porque internamente se han generado un montón de fisuras, ¿no? Y esas fisuras se han unido. Ya, eso es desgaste por contacto de tensión. Eso ocurre mucho en rodamiento, por ejemplo. Bueno, la corrosión ya lo vimos ya, ¿sí? Ya vimos bastante de corrosión, ¿no? Listo. Adhesivo, desgaste adhesivo es cuando dos superficies están trabajando. Mira, por ejemplo, hay un aceite y están trabajando estas superficies, ¿no? Y cuando el aceite no es demasiado bueno, entonces no tienen la capacidad de proteger. Entonces, mira, se juntan las partes y se va a generar mucho calor. En ese calor se va a fundir la más débil.
Entonces la más débil se va a pegar a la más dura, ¿no? A la más resistente. Ya, ese desgaste por calentura, por, eh, por ¿cómo se le llama? Cuando se funde, ¿ya? Cuando llega a la temperatura, a su temperatura de fundición, entonces lo que hace esa parte es pegarse a la parte dura. Ya, pegarse a la parte dura. Ya, eso es adhesivo, ¿no? Como adhesivo que se pega, ¿no? ¿Cierto? Eso significa adhesivo, ¿no? Entonces, finalmente, ¿en qué termina? Ah, termina en que las superficies son arrancadas, ¿no? De los metales. ¿Y dónde se va a pegar? Se van a pegar en el cigüeñal, ¿no? O de repente, si no es en el cigüeñal, podría ser en el árbol de levas, ¿no? En el, de repente en los puños de biela, ¿no? En esas partes duras. Muy bien, después, desgaste por corrosión de frotamiento, ¿no? Acá había alguna duda por su compañero, ¿no? Corrosión de frotamiento. Entonces, mira, este perno está ajustado, ¿cierto? Con el tiempo se va a soltar. Cuando se suelta, pierde tensión. Cuando pierde tensión, vibra. Y en esa vibración va a estar golpeando, ¿no? Golpeando. Generando tensión, liberando. Genera tensión y libera, ¿no? Y así constantemente. Entonces, lo que va a hacer es generar un desgaste un desgaste. Ese desgaste se llama desgaste por corrosión, por frotación. ¿Ya, estimado? Entonces, todas las vibraciones que generan desgaste, es un desgaste por frotación, ¿no? Desgaste de corrosión por frotación. Así se llama ese tipo de desgaste. ¿Ya? Listo. Acá tenemos un ejemplo. Mira el perno, ¿no? El perno tiene ahí unas fisuras, unos arranques, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido corrosión por frotación. Y lubricación, bien, ya nos hablaron de lubricación, los tipos de lubricantes líquidos, semisólidos y sólidos, ¿no? Ya conceptaron viscosidad, ¿no? Viscosidad y índice de viscosidad. ¿Ya? Podemos hablar del índice de viscosidad, ¿no? El índice de viscosidad, ¿qué cosa es? Es la variación de la viscosidad conforme varía, ¿qué cosa? La temperatura. ¿Por qué? Porque cuando vas aumentando la temperatura, la viscosidad va disminuyendo, ¿no? O si vas enfriando, va aumentando. Entonces, cada lubricante dibuja una curva, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí la línea azul, ¿qué cosa representa? Un SAE 40. La línea roja, un SAE 15W40. La línea verde, un SAE 10W40, ¿no? Y así puedes dibujar diferentes índices de viscosidad. ¿Y para qué te sirve eso? Te sirve para recomendar un aceite para determinada temperatura. ¿Por qué? Porque no utilizas el mismo aceite para Sullana, por ejemplo, donde hace mucho calor, que para Puno, donde hace mucho frío. Entonces tienen que tener diferentes índices de viscosidad para una lubricación apropiada. Mira, y bien, acá tenemos un poco más sobre los índices de viscosidades a diferentes temperaturas, ¿no? Existen dos tipos de aceite, mineral y sintético, ¿no? Y aquí vemos ventajas y desventajas. Y muy bien, estimados, básicamente, bueno, esto ya es para leer. Y su grupo, el grupo 6 hizo muy bien la descripción de la curva de Strebeck, ¿no? En esta curva, ojo, mira, desde la parte 1, ya para cerrar, estimados, desde la parte 1, mira, desde la parte inicial hasta acá, todo esto de acá, es qué cosa, mira, son los arranques, pares, carga de choque, cambio de dirección, velocidades lentas intermedias. ¿Qué significa? De que el aceite cuando trabaja a estas velocidades frío, entonces mira, las piezas móviles ¿cómo están? Están en contacto. Es cuando se generan desgastes, ¿no? Pero cuando agarra condiciones de velocidad, o sea, plena velocidad, entonces mira, existe mayor presión en el fluido hidráulico, ¿no? Entonces ellos van a generar una mejor lubricación y va a evitar que los cuerpos entren en contacto, disminuyendo el desgaste.
Entonces es lo ideal. Entonces, si antes tú para proteger tu carro a cada rato lo apagabas, de repente le estabas haciendo más un daño que un beneficio. ¿No? Ok. Listo, estimados. Entonces, hasta acá llegamos con esta presentación. Y bueno, y acá quedamos con el tema de tribología.